Iglesias a Sánchez, se debería terminar el periodo de las excusas y ponernos a negociar un gobierno. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que todavía ve posible sacar adelante un gobierno de coalición con el PSOE este mes de julio, pero para eso, ha advertido, es necesaria una negociación integral de programas y equipos de gobierno. Iglesias todavía ve posible llegar a un acuerdo con el PSOE, pero ha insistido en que habría que negociar ya un gobierno de coalición, se debería terminar ya el periodo de las excusas y ponernos a negociar un gobierno ya. Preguntado sobre la posibilidad de que su partido deje de exigir una representación en un posible gobierno de coalición, Iglesias ha señalado que parece que el PSOE querría sacar la investidura como sea sin que le interese el programa. Nosotros, mano tendida, vamos a seguir planteando pues nuestra flexibilidad. Hemos sido flexibles con respecto al programa, flexibles con respecto a la cuestión catalana, flexibles en cuanto a la fórmula. Lo que pasa es que tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que pone últimamente son excusas. Cuando alguien quiere negociar con Ciudadanos y con el Partido Popular, pero al mismo tiempo nos pide el apoyo a nosotros, daría la impresión de que el programa no le interesa. Le interesa ser presidente a toda costa. Un gobierno monocolor, un gobierno en el que el presidente ya ha señalado que tienen cabida, como lo es en el actual, personas independientes, de reconocido prestigio, que pudieran incluso ser propuestas por Unidas Podemos, pero un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición. Creo que no paramos de flexibilizar nuestra posición. En lo programático planteamos al Partido Socialista, hemos tenido 3,7 millones de votos, no aspiramos a cumplir todo nuestro programa. En el acuerdo que hizo hace 3 años Pedro Sánchez con Albert Rivera, Ciudadanos presumía de que ese acuerdo representaba el 80% del programa de Ciudadanos. Nosotros no pedimos tanto, hemos flexibilizado nuestra posición y nos conformamos con que determinados artículos de la Constitución española se hagan reales, que en España se protejan y se actualicen las pensiones, que en España se proteja el derecho a la vivienda, que haya justicia fiscal en España. No estamos planteando nada que no esté en la Constitución. Bueno, no hemos parado de flexibilizar posiciones y lo que vamos a plantear al Partido Socialista en la reunión de mañana es que esto no tiene por qué ser en septiembre. Les vamos a plantear que sean razonables y que hagan pues lo que ya ocurre en 20 de los 28 países de la Unión Europea, un gobierno de coalición que sea capaz de afrontar los retos fundamentales de nuestro país, que a nuestro juicio pasan por la justicia social, medioambiental y fiscal. Y esperamos convencer a Pedro Sánchez de que haga los deberes para sacar la investidura en julio, porque si llega a julio pues prácticamente sin apoyos, tendrá que repetir el examen en septiembre. Nosotros estaremos dispuestos, pero ojalá sea posible que saquemos adelante ese gobierno de coalición en julio. El PSOE planteará hoy una propuesta programática, le planteará mañana una propuesta programática. Y será eso lo que voy a plantear el PSOE. ¿Qué va a hacer usted mañana si le presentan solamente un programa, no un gobierno de coalición? Bueno, nosotros pensamos que una investidura es algo serio. Creo que no es demasiado serio que mañana vayan a tomar una decisión que antes de haberla tomado ya se la filtran a los medios para que a mí me lo pregunten aquí. Nosotros vamos a defender lo que creemos que es más sensato, una negociación integral. Una negociación integral de gobierno, de equipos de gobierno, porque ya saben ustedes que los programas, cuando no van acompañados de equipos de gobierno, se quedan en papel mojado. Nosotros eso ya lo hemos vivido con el Partido Socialista. Firmar un acuerdo muy interesante, pero que después el Partido Socialista, que es el que tiene que ejecutarlo, porque tiene todos los sillones, no lo ejecuta. Entonces nosotros vamos a plantear desde la seriedad una negociación integral, una negociación de programas para que en España podamos controlar el precio de los alquileres y bajarlos, para que en España no pague impuestos solamente la gente trabajadora y las clases medias, para que en España las pensiones se actualicen y se garanticen, y eso implica hablar de programa, hablar de equipos de gobierno y de estabilidad de la legislatura. Y creo que no debemos caer en el error de pensar que esto es una campaña por el relato. Yo entiendo que los especialistas en marketing puedan tener a día de hoy mucho peso en la estrategia socialista, pero les sugeriría que algo tan importante como una negociación de investidura no puede quedar meramente en el marketing o en las propuestas, digamos, muy grandilocuentes, sino que tiene que ser una negociación seria. Y nosotros llevamos planteando 2 meses
2 meses al Partido Socialista reunir a los equipos de trabajo, que ya tienen experiencia además en trabajar juntos, porque llegamos a un acuerdo conjunto para hablar de algo tan importante como la configuración de un gobierno, programa, equipos y estabilidad de la legislatura. Lo que me plantea usted me parece muy respetable, pero yo creo que es un poco extraño anunciar una decisión que se va a tomar antes de que la decisión se haya tomado. Nosotros, mano tendida, vamos a seguir planteando pues nuestra flexibilidad. Hemos sido flexibles con respecto al programa, flexibles con respecto a la cuestión catalana, flexibles en cuanto a la fórmula. Lo que pasa es que tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que pone últimamente son excusas. Primero decían, el gobierno de coalición no va a salir. Les decimos, vamos a intentarlo y si no sale revisamos nuestra posición. Bueno, cambio de argumento. Cataluña, no va a haber líneas rojas por nuestra parte. Vaya por Dios. Pues entonces mañana les propongo un programa, de acuerdo. Trabajamos sobre el programa y los equipos del gobierno. No, esto tampoco sirve. Para estar en el gobierno no se puede ser de Unidas Podemos. Pero oiga, ¿cómo que no se puede ser de Unidas Podemos? Que los 3,7 millones de votantes que nos han apoyado no tienen derecho a tener una representación proporcional en el próximo gobierno, igual que en 20 de 28 países de la Unión Europea. Bueno, creo que se debería terminar el periodo de las excusas y deberíamos ponernos a negociar un gobierno ya. Entiendo que el objetivo del Partido Socialista, y es un objetivo que nosotros respetamos y que lo definimos en campaña, es tener un gobierno en minoría que pueda pactar las cosas importantes de economía con la derecha y algún asuntillo social con nosotros. Para que eso fuera posible, tendría que haber sido con Rivera sí, que Rivera le diera el apoyo o que Casado le diera el apoyo. Que Pedro Sánchez además lo está intentando porque mañana no solamente se ve conmigo, se ve también con Casado. Lo que pasa es que una vez que la derecha le ha dicho que no, pues hombre, mire usted, no puede actuar como si usted tuviera mayoría absoluta. Alguien que tiene mayoría absoluta puede decir no, que me hagan sugerencias de nombres que a lo mejor las tengo en cuenta. Oiga, usted no tiene 175 diputados, tiene 123 y lo que tiene que usted que hacer es lo que han hecho muchos presidentes en Europa, lo que ha hecho el presidente Ximo Puig, lo que ha hecho la presidenta Francina Armengol, lo que hace pues la gente cuando hay resultados en los que los ciudadanos dicen no hay mayorías absolutas, pónganse a negociar. Pero respecto a la pregunta que hace la compañera y a la reunión de mañana, ¿a usted, por ejemplo, le parecería bien, teniendo en cuenta que han pasado más de 2 meses y 4 reuniones en las que prácticamente no se ha avanzado en nada, le parecería bien, para reiniciar un poco esa negociación o para arrancarla, empezar a hablar de medidas y de programas y dejar el tema de los ministerios y los cargos para el final? Nosotros llevamos diciendo que nos pongamos a negociar desde el principio, pero negociar un gobierno es una cosa muy seria. Es algo que, a mi juicio, no se hace a través de propuestas en los medios. Desde hace más de 2 meses nosotros hemos hecho propuestas programáticas muy claras. Hemos dicho, en este país tiene que haber justicia fiscal. Hemos dicho, en este país se tienen que garantizar las pensiones y revalorizarlas en IPC. En este país hay que terminar con la temporalidad y con la precariedad en el empleo, derogando al menos una reforma laboral. Ojo, esto lo llevaba el Partido Socialista en su programa. En este país hay que bajar el precio de los alquileres. En este país el feminismo se tiene que convertir en políticas económicas que garanticen la economía de los cuidados y acaben con la brecha salarial. Pero para que eso no quede en papel mojado, porque ustedes ya han visto que el programa del PSOE en campaña electoral es maravilloso, pero sin embargo después cuando gobiernan del programa nada se sabe. Para que eso se pueda concretar, la negociación tiene que ser integral y nosotros estamos plenamente disponibles a iniciar una negociación integral. Lo que tenemos la sensación, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, pero parece que el Partido Socialista lo que querría es sacar la investidura adelante como sea, independiente con el Partido Popular. ¿Y por qué llevan 2 meses invitando a Ciudadanos? Cuando alguien negociar con Ciudadanos y con el Partido Popular, pero al mismo tiempo nos pide el apoyo a nosotros, daría la impresión de que el programa no le interesa. Le interesa ser presidente a toda costa, independientemente del programa. Bueno, una vez que la derecha parece que no entra a ese juego, nosotros lo que decimos, si quiere usted gobernar con nosotros, lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en un programa y en equipos de gobierno, para garantizar precisamente esos programas. Y yo creo que los buenos estudiantes tienen que tener los deberes hechos, hoy estamos en sede universitaria, al principio del verano, porque si uno llega a una investidura y solamente va a tener el apoyo de un diputado de Cantabria, pues a lo mejor tiene que repetir en septiembre. Nosotros vamos a ir mañana a la reunión planteando que de aquí a julio hay tiempo para que negociemos un acuerdo integral de programa, de equipos de gobierno y de estabilidad en la investidura para que podamos tener un gobierno en julio. Pero para eso hay que ponerse a trabajar y hacer los deberes. Quería preguntarle también por lo que ha pasado este fin de semana con la fiesta del orgullo con Ciudadanos, el incidente.
Bueno, yo creo que es lógico que el colectivo LGTBI pues no esté muy contento viendo que Ciudadanos ha llegado a acuerdos de gobierno con la extrema derecha en muchos territorios de nuestro país, con la extrema derecha homófoba. Nosotros defendemos, como no podría ser de otra manera, el derecho de reunión y de manifestación de todo el mundo, y Ciudadanos tiene derecho a ir a las manifestaciones que les da la gana y a poder manifestarse tranquilamente, faltaría más, pero creo que a nadie le puede sorprender, hombre, que si te dedicas a pactar y a gobernar con la ultraderecha homófoba, pues los colectivos LGTBI pues te transmitan que no les gusta mucho eso. Muchísimas gracias. Gracias. Un gobierno monocolor, un gobierno en el que el presidente ya ha señalado que tienen cabida, como lo es en el actual, personas independientes de reconocido prestigio, que pudieran incluso ser propuestas por Unidas Podemos, pero un gobierno monocolor, no un gobierno de coalición, un gobierno de cooperación, de acuerdo con lo que ya se ha definido en ese sentido, cooperación respecto de contenidos programáticos, cooperación respecto del trabajo parlamentario, cooperación con participación de personas propuestas por Podemos, por Unidas Podemos, en instancias públicas, no en el Consejo de Ministros, pero sí en otras instancias de la Administración. Y, en cuarto lugar, un gobierno de cooperación que establecería una comisión de seguimiento sobre los acuerdos alcanzados y una permanente rendición de cuentas sobre los mismos. Gobierno de cooperación, no gobierno de coalición. En este documento que ustedes nos han entregado de 38 páginas aparece efectivamente una síntesis de su programa electoral, pero lo que no está concretado es esa oferta de cargos intermedios que ustedes ofrecerían a Unidas Podemos y que forma parte de ese gobierno de cooperación en 3 ámbitos que ustedes han detallado. Hay otro documento paralelo en el que están trabajando donde se detallan estos cargos. También nos ha dicho usted que va a ser un gobierno monocolor, quiere decirse que esto es la última oferta que se plantea a Unidas Podemos, es decir, que esto es una especie de o lo toma o lo deja. Lo digo también porque esta mañana el propio secretario general de Unidas Podemos, o de Podemos en este caso, decía que este documento no era más que excusas y que quería comenzar la negociación e insistía en ese gobierno de coalición que es el escollo principal para que se puedan sentar ustedes. Gracias. Cuando el presidente del Gobierno se presente al hemiciclo a llevar a cabo su intervención para el debate de investidura, de lo que se va a hablar es de políticas, de lo que se va a hablar es de propuestas. Y esas propuestas son, por lo tanto, lo primero sobre lo que hay que ver hasta dónde existe o no aproximación. Es, a nuestro juicio, el primer paso. Habrá otros si efectivamente se plantea un proceso de negociación. Hoy no hay ninguna otra decisión que vaya más allá de lo que el presidente ha explicado, incluso públicamente, respecto a la oferta para eventuales independientes propuestos por Unidas Podemos o la posibilidad de ocupar algunos puestos en la estructura de la Administración que no sean el Consejo de Ministros. Pero creemos que el orden lógico y el que cualquier persona puede entender es, en primer lugar, fijar el perímetro sobre el que hay acuerdos, porque es verdad que hay algunas cuestiones en las que no hay acuerdo. Y sobre eso el propio presidente del Gobierno ha trasladado la dificultad de un gobierno de coalición cuando existen cuestiones de tanta envergadura como el encaje de Cataluña en España, donde la posición de Unidas Podemos difiere considerablemente de la posición del Partido Socialista. Por lo tanto, hoy como hoy nos vamos a centrar en los contenidos programáticos. Si seguimos avanzando, está sobre la mesa la propuesta que ya ha hecho el presidente del Gobierno, que podría concretarse más, pero que de entrada, insisto, creemos que a los ciudadanos primero hay que explicarles qué se quiere hacer en la siguiente legislatura y contrastar cuánto de ello coincide o no con los planteamientos de Unidas Podemos. Y ustedes saben que a lo largo de casi un año
hemos tenido una cooperación muy importante y muchas coincidencias con Unidas Podemos. Y por lo tanto, yo también confío en que un documento como este sirva para una aproximación con el partido de Unidas Podemos. Pero separamos este tema porque lo consideramos previo a cualquier otro acuerdo que tenga que ver con la cooperación institucional. Buenos días, señora Narbona. Quería preguntarle precisamente de Cataluña. En este documento no aparece citado como tal. Se habla de la defensa de la España de las autonomías, digamos. Recuerda un poco a lo que se recogía en el programa electoral del PSOE. No sé si pretenden concretar un poquito más en las reuniones de mañana entre Sánchez e Iglesias la propuesta del PSOE para la resolución de la crisis territorial. Y precisamente preguntarle por la predisposición de Podemos, incluso afirmar y dejar por escrito que respetaría la estrategia que el PSOE, que Pedro Sánchez decidiese pues tanto en la cuestión de Cataluña como en política exterior. Gracias. Muchas gracias. El planteamiento que hacemos respecto de la cuestión catalana sigue siendo el mismo que hemos defendido hasta ahora, es decir, que haya diálogo, por supuesto, con los partidos independentistas, pero que ese diálogo se lleve a cabo en el marco de la legalidad y de la Constitución. De ahí no nos vamos a mover. Creemos que ese es el cauce para recuperar convivencia en la región, en el territorio de Cataluña, y para no romper las costuras del marco constitucional. Y eso, efectivamente, supongo que será objeto de conversación entre el presidente y Pablo Iglesias, pero no puedo anticipar sobre algo que hemos conocido a través de los medios, cuál será el planteamiento que efectivamente haga el líder de Unidas Podemos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, señora Narbona. Yo quería preguntarle por otra cuestión, en concreto por Navarra. Esta mañana, María Chivite, la secretaria del Partido Socialista de Navarra, aseguraba que en la Dirección Nacional son conocedores de todos los detalles del preacuerdo que ha alcanzado con Geroa Bai, Podemos y Esquerra. Quería saber si es así, si son conocedores de ese documento, de esos detalles, y si, como ella, descartan que se produzcan sorpresas de última hora y la ven como presidenta de la comunidad foral con los 23 escaños que suma. Gracias. En todo momento ha habido una comunicación fluida entre la líder de los socialistas navarros y la ejecutiva federal, y todos los pasos que ha dado hasta ahora son pasos conocidos y aprobados a nivel federal, así que no esperamos ninguna sorpresa. Solo déjeme recordarle que, en contra de la interpretación que algunos hacen de lo que está sucediendo en Navarra, la ciudad de Pamplona tiene un alcalde conservador gracias al Partido Socialista. Por lo tanto, sería bueno que intentáramos evitar lecturas de supuestas complicidades que no existen. La complicidad y el acuerdo se va a hacer entre esos partidos con los que María Chivite ha mantenido el proceso de negociación, nada más. Sí, gracias. Dice usted que el orden lógico y que cualquier persona puede entender es hablar de programa, y al mismo tiempo usted misma dice que es una síntesis del programa electoral y que tiene aspectos en los que el acuerdo a priori está al alcance de la mano con Unidas Podemos. Querría preguntarle por qué han tardado tanto en presentar este documento, si han pasado más de 2 meses y medio de las elecciones generales y este es el primer paso. ¿Por qué este primer paso se da tan tarde? Y usted habla también de instancias públicas o de algunos ámbitos de la Administración para Unidos Podemos. Querría saber si nos puede concretar. Sabemos que el Consejo de Ministros no. ¿De qué estamos hablando? ¿De secretarios de Estado, direcciones generales, entes o empresas públicas? Agradecería un poquito de concreción ese respecto. Gracias. Muchas gracias, Daniel. En primer lugar, hasta ahora el líder de Unidas Podemos se ha negado a hablar de acuerdo programático, y además creo que no digo nada que no haya dicho Pablo Iglesias en público, cosa que nos ha sorprendido, pero que entendemos que tiene un límite. Estamos a
relativamente pocos días de un debate de investidura, y siempre hemos pensado que el primer espacio en el que tenía que situarse la negociación era el espacio programático, y por eso damos el paso de hacer visible lo que queremos que pueda ser objeto de diálogo entre el presidente en funciones y Pablo Iglesias. Y, en segundo lugar, mayor concreción respecto a los puestos institucionales no puedo darla porque ni siquiera ha sido objeto esta mañana del debate en la Ejecutiva Federal. Hola, buenos días. Dos preguntas. Yo, solo por saber si lo he entendido bien, lo que podría ser objeto de negociación con Unidas Podemos son las medidas que están incluidas en este documento, pero en ningún caso la conformación de gobierno. Eso por un lado. Y luego le quería preguntar sobre Cataluña. Usted ha dicho antes, ¿por qué las diferencias sobre Cataluña hacen inviable, a su juicio, un gobierno de coalición? Dado que hace escasos años el PSC defendía fórmulas similares a las que ahora defiende Podemos y no por ello dejaron de funcionar casi en la práctica como un mismo partido. Es decir, ¿por qué se puede compartir partido, pese a que oficialmente son partidos distintos, pero usted me entiende, pero no se puede compartir gobierno habiendo una diferencia de este tipo? Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, la cooperación no está planteada solo con este documento de carácter programático. Como he señalado, hay una oferta de cooperación para puestos en las instituciones que se abrirá y que no puedo adelantar. Hay una negociación o una oferta de cooperación respecto a los calendarios legislativos, respecto al trabajo parlamentario. Podemos estar de acuerdo en las medidas, por ejemplo, y a lo mejor tener que ajustar los tiempos a lo largo de los cuales las correspondientes legislaciones se presentan en el Parlamento. Bueno, eso sería el paquete de cooperación parlamentaria, teniendo a Unidas Podemos como socio preferente. Y, si me permiten, respecto a esta cuestión, en contra de lo que a veces escuchamos, el Partido Socialista y el presidente en funciones, con quien quiere negociar los contenidos programáticos de la siguiente legislatura, es con Unidas Podemos, en ningún caso con el Partido Popular ni con Ciudadanos. Al Partido Popular y a Ciudadanos lo que le estamos pidiendo a ambos partidos es que no obstaculicen la formación de un nuevo gobierno, es decir, que ejerzan exactamente la misma responsabilidad que en su momento exigieron el año 2016 para que gobernase Mariano Rajoy. Pero no los consideramos socios, mucho menos socios preferentes. Otra cosa es que, por supuesto, con todas las fuerzas políticas y también con el Partido Popular y con Ciudadanos, entendamos que deben alcanzarse grandes pactos sobre asuntos de enorme relevancia en el medio y largo plazo en nuestro país. Y claro que negociaremos para la Comisión del Pacto de Toledo, negociaremos los temas ligados a la lucha contra el terrorismo, la política exterior y tantas otras cosas. Pero insistimos, el socio preferente para el Partido Socialista Obrero Español es Unidas Podemos, y ahora vamos a ver si efectivamente ese proceso de aproximación nos permite llegar a la investidura teniendo el apoyo de Unidas Podemos, que es lo que deseamos, porque en ningún caso deseamos una repetición electoral. Vamos a trabajar para que no haya repetición electoral. Y eso es verdad que también depende de que el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos nos permitan no solo tener un gobierno progresista, sino además tener un gobierno que no dependa de los independentistas. Estas dos cuestiones son para nosotros cruciales. Y respecto a la posición que pudo tener el Partido Socialista en Cataluña hace algunos años, como muy bien ha dicho, fue hace algunos años, porque recordemos que el PSC ha defendido en su momento la aplicación del artículo 155 y hoy día no tiene el planteamiento que tuvo hace tiempo respecto de la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Y si las cosas han cambiado, también es verdad que han cambiado porque han sucedido eventos que hace algunos años no nos imaginábamos que tendríamos que enfrentar, como fue el 1 de octubre, como fue la declaración unilateral de independencia de Cataluña, es decir, todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años, que sin ninguna duda obliga a ser absolutamente nítidos y claros frente a la cuestión del secesionismo, nosotros defendiendo que lo que hay que hacer es diálogo, mayor autogobierno, aproximación dentro de lo que nos marca la Constitución, pero con el límite de la Constitución. Y eso coincide hoy día completamente con la postura del PSC. No hay ninguna discrepancia y ahí hemos tenido, insisto, lo que fue la valiente defensa por muchos alcaldes y alcaldesas en Cataluña cuando se aplicó el 155. Hay, por tanto, coincidencia entre el PSC, partido hermanado con el Partido Socialista Obrero Español. Sí, empiezo por esto último. Buenos días. Hasta donde tenemos entendido, Pablo Iglesias ya en su primera reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa, no en la última ni antes de ayer, ya le garantizó o adquirió el compromiso de mantener una lealtad institucional en el tema catalán y en política exterior. Hasta el punto que los comunes, la semana pasada, hicieron público un documento en el que renunciaban expresamente a ese referéndum de autodeterminación en el tema catalán. Por eso insisto, ¿cuál es la distancia que todavía separa al Partido Socialista de Unidos Podemos y cuál es el motivo o la explicación que el presidente del Gobierno dio en aquella reunión a Pablo Iglesias para mantenerse tan distantes? En segundo lugar, sigo sin entender por qué en el documento, que parece que es la base para un acuerdo de investidura, el Partido Socialista es tan vago en el asunto catalán. Me gustaría saber si en la Ejecutiva, dentro de la Ejecutiva, alguien ha solicitado que se revise esta parte y se concrete más en el tema catalán. Y respecto a los cargos de Unidas Podemos, le voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿En qué áreas competenciales considera el Partido Socialista que Unidos Podemos no puede adquirir responsabilidades institucionales? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, nadie en la Ejecutiva ha considerado necesario que en este documento de base para la investidura se haga una mención más detallada a lo que es una posición política que compartimos todos los miembros de la Ejecutiva. Es decir, seguir abriéndose al diálogo, a una posibilidad de mayor autogobierno, por supuesto en el contexto general de una reforma de la financiación tanto autonómica como local, que eso está en el documento, pero no se ha entrado en pedir mayor detalle de algo que consideramos hoy por hoy suficientemente claro por nuestra parte. En cuanto a las posiciones del señor Pablo Iglesias y en lo que se refiere a la cuestión de Cataluña, tuvimos no hace demasiado tiempo una prueba de discrepancia en la mesa del Congreso, donde las personas que representan a Podemos no se situaron en la posición que el Partido Socialista defendía, previo informe de los servicios jurídicos de la Cámara, en cuanto a la suspensión de los derechos y obligaciones de los diputados elegidos que eran personas en prisión preventiva. Hay discrepancias, las hay, y es posible que sobre este tema mañana una parte de la conversación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez entre en mayores detalles, pero hoy como hoy lo que creemos es que efectivamente hay todavía una postura por parte de Unidas Podemos que difiere de la postura del Partido Socialista en la gestión de la cuestión de Cataluña. ¿Había alguna otra? No. A los cargos, el tema de los cargos. No se ha entrado en si están en un área u otra de la Administración. E incluso yo creo que la aproximación que se puede hacer en términos programáticos podría
poner de manifiesto que en distintas políticas tenemos más aproximación entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español que en otras, y eso podría también favorecer que sobre esas áreas se pensara en cómo configurar equipos con participación de personas que propusieran desde Unidas Podemos. Pero quiero insistir que la postura del presidente en funciones de que el Gobierno, el Consejo de Ministros, sea un Consejo de Ministros donde puede haber, como los hay ahora, personas independientes, pero no personas de otros partidos, es una postura absolutamente respaldada por la Ejecutiva Federal. Sí. Hola, buenas tardes, señora Narbona. Aquí. Enlazando un poco con esta última parte de su intervención, le voy a pedir, bueno, a ver si me puede aclarar, porque nos está hablando que primero se va a dar un proceso de aproximación programática con este documento base, pero también nos dice que la Ejecutiva ha respaldado por unanimidad el planteamiento del presidente para la legislatura. Entonces, quiero saber si esto quiere decir que la Ejecutiva ha respaldado por unanimidad el rechazo al Gobierno de coalición y que en ningún caso va a haber margen en esa parte de la negociación. No habrá más margen en esa parte de la negociación. Nos dice también, en un segundo término, que no quieren un adelanto electoral. Pero a mí me gustaría saber si están trabajando ya en ese posible escenario del adelanto electoral. Y una última cuestión sobre lo que ha ocurrido este fin de semana en la marcha del orgullo LGTBI y en las declaraciones de Inés Arrimadas de Ciudadanos. Ellos piden la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, por lo que dicen alimentar el odio contra los votantes de Ciudadanos. Me gustaría conocer su valoración respecto a estas declaraciones. Gracias. Bueno, en primer lugar, respecto a si la Ejecutiva Federal se ha pronunciado contra un gobierno de coalición, nos hemos pronunciado a favor de un gobierno de cooperación, exactamente en los términos en los que se ha venido haciendo público por parte del presidente en funciones y de distintos miembros de la Ejecutiva y del Gobierno. La Ejecutiva desea un gobierno de cooperación con Unidas Podemos porque entendemos que hay muchas más cosas en las que coincidimos que en las que discrepamos. Otra cuestión es que allí donde discrepamos el valor cualitativo de esa discrepancia sea importante. Pero en lo que son las políticas que puede desarrollar un gobierno progresista, creemos que muchas de las cuestiones que están en este documento están, de hecho, respaldadas también por la posición política de Unidas Podemos, porque lo hemos ido viendo, porque se llegó incluso a un acuerdo para apoyar los presupuestos generales del Estado para el año 2019. Por lo tanto, tenemos ya un recorrido, a mi juicio, muy positivo en cuanto a las coincidencias de carácter programático. Y por lo que se refiere a las otras tres cuestiones de cooperación, cooperación institucional, cooperación parlamentaria y cooperación a partir del establecimiento de una comisión de seguimiento del pacto que eventualmente se acordara, pues efectivamente todo ello está respaldado por la Ejecutiva Federal en esos términos. No se ha desarrollado más porque queremos primero contrastar cuál es nuestro grado de proximidad o de coincidencia con cuestiones de carácter programático. Por lo que se refiere a la hipótesis del adelanto electoral, no estamos trabajando en esa perspectiva, estamos concentrados con toda la energía posible en tener suficiente apoyo para la investidura ahora en el mes de julio, porque creemos que este país necesita cuanto antes que pasemos de un gobierno en funciones, que ya saben ustedes que tiene unos límites de actuación. Sin duda el límite legislativo, de producción legislativa, es el más notable. Queremos un gobierno lo antes posible y no estamos haciendo un análisis de adelantos electorales porque no salga adelante la investidura. Lo queremos llevar a cabo, si es posible, desde luego en el propio mes de julio, sin dilatar ni un día más un proceso que la legislación es la que es, obliga a este tipo de pautas. Bueno,
nos gustaría que fuera de otra manera y no se bloqueara la gobernabilidad del país, pero tenemos que estar en el marco legislativo que tenemos ahora mismo. Por lo que se refiere a las declaraciones que en su momento hizo el ministro en funciones Grande Marlaska, yo creo que no está en absoluto justificada la reacción que ha tenido la líder de Ciudadanos, porque el ministro lo que estaba refiriéndose es a consecuencias políticas para aquellos que pactan con fuerzas políticas que sí que alientan el odio. Porque efectivamente Vox eso es lo que hace en todos los territorios donde está teniendo ocasión, intentando cambiar las políticas que afectan al colectivo LGTBI y, por lo tanto, desde una posición que nosotros no podemos en absoluto tolerar, de retroceso en las libertades y en la igualdad de los ciudadanos. Creo que Inés Arrimadas no tiene en absoluto ninguna justificación para pedir la dimisión de un ministro que lo que ha hecho es decir en voz alta lo que creo que piensa una gran cantidad de ciudadanos en este momento, y es que Vox está tirando de Ciudadanos y del Partido Popular hacia atrás en términos de libertades, en términos de igualdad, y eso obviamente nos preocupa. Pero no creemos que se pueda decir, ni mucho menos, que el ministro haya alentado actitudes de odio hacia nadie. Quienes alientan actitudes de odio hacia las personas del colectivo LGTBI son precisamente las personas que desde Vox hacen ese tipo de planteamientos. Sí, buenas tardes, señora Narbona. Yo le quería preguntar, en primer lugar, ¿qué sentido tiene iniciar una negociación sobre los puntos en donde no está la discrepancia? Si esto no puede dar lugar a una pérdida de tiempo, sobre todo cuando el tiempo apremia y quedan 15 días precisamente para la celebración de esa investidura. Eso en primer lugar. Segundo, le quería preguntar, por insistir en la primera pregunta que le han formulado, en relación a las excusas que dice el líder de Unidas Podemos que está poniendo el PSOE y concretamente Pedro Sánchez para no aceptar esa entrada de Podemos en el Gobierno. Él defiende que ellos sí que se han movido, a diferencia de ustedes que parece que se han movido pero hacia atrás, porque es verdad que al principio aceptaron la fórmula del Gobierno de la cooperación, de ahí el presidente Pedro Sánchez la semana pasada en una entrevista en una televisión dijo que aceptaría alguna sugerencia sobre perfiles independientes. 2 días después, la portavoz del Gobierno dijo que Pablo Iglesias propone y Pedro Sánchez dispone, y ahora usted vuelve a la fórmula de cooperación, pero descartando hablar de ello, por lo menos en el corto plazo. Me gustaría preguntarle por ahí, ¿están poniendo ustedes excusas? ¿Están yendo para atrás? ¿Esa cerrazón no va a cambiar? ¿Se inicia la negociación con una línea roja que no se va a decolorar? Y en último lugar, ¿qué probabilidad ve usted de ir a elecciones aunque ustedes no lo quieran? Gracias. Bueno, en primer lugar, para saber cuánta discrepancia hay o no, habrá que sentarse a hablar con un papel delante, cosa que hasta ahora no ha sido solicitado ni impulsado por parte de Unidas Podemos. Y creemos que primero hay que ver, aunque es verdad que sobre muchas de esas políticas ha habido coincidencia, pero cuando dos partidos se sientan a negociar sobre un bloque programático, aunque haya un acuerdo de fondo, puede haber, por ejemplo, discrepancias o diferencias en cuanto a la velocidad de crucero con la que se desarrollan determinadas políticas o en cuanto a la ambición de esas políticas. Aunque haya un acuerdo de fondo, pero puede haber matices y matices importantes que hay que escuchar, que hay que valorar y que en su caso significaría que a partir de este documento pudiera haber un documento que incorporara sugerencias por parte de Unidas Podemos. Y no nos hemos movido en ningún momento de la oferta de gobierno de cooperación. Claro que el presidente es el que decide, pero él mismo ha dicho que decidiría en función de la oferta que hiciera Unidos Podemos, en su caso, de personas independientes propuestas por ellos. No ha habido ningún retroceso por nuestra parte, más bien lo que ha habido es avances, porque el que entren en el gobierno personas propuestas desde Podemos significa un avance respecto a una primera posición en la que de ello no se hablaba.
que haya una comisión de seguimiento para que efectivamente se vea cuál es el cumplimiento del pacto por ambas partes, pues creo también que añade veracidad, que añade instrumentos para que ese pacto de cooperación, para que ese gobierno de cooperación vaya hacia adelante. Vamos a ver cómo se desarrolla la conversación entre el presidente y Pablo Iglesias y las personas que hemos nombrado como interlocutores con Unidas Podemos, si pueden empezar de forma inmediata a trabajar sobre lo que hoy hemos aprobado. Yo, desde luego, confío que sea así. Y por lo que se refiere al adelanto de las elecciones, repito, es una hipótesis que no estamos contemplando porque creemos que España necesita efectivamente un gobierno cuanto antes. Si hay que contemplarla en algún momento, se contemplará, pero no ahora, porque ahora la prioridad absoluta del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español es intentar crear las condiciones para que haya un acuerdo para la investidura. Y recordemos, ese acuerdo tiene dos ámbitos diferenciados: el de considerar como socio preferente y pactar, por tanto, el contenido programático con Unidas Podemos, e incluso teniendo en el Gobierno personas independientes propuestas por ellos, y la petición que reiteramos al Partido Popular y a Ciudadanos para que no actúen obstaculizando la investidura y dejando que sea, en su caso, la abstención de los partidos independentistas la que juegue un papel de cierre de esa investidura. Pero respondiendo a Pablo Iglesias, ¿entiende ustedes que no ponen excusas? Esa era la pregunta. ¿Están poniendo ustedes excusas para no estamos poniendo ninguna excusa. Quiero dejarlo muy claro. Queremos que sean nuestros socios preferentes para un gobierno progresista para este país y que sigamos, por lo tanto, la senda que ya iniciamos durante la anterior legislatura. Esa es la voluntad del Partido Socialista. Solo un apunte, señora Narbona. Si le habían trasladado ya a Unidas Podemos este documento. Este documento acaba de ser aprobado por la Ejecutiva Federal y, por lo tanto, a partir de ahora lo compartimos con el resto de la opinión pública, con los medios de comunicación, pero primero queríamos aprobarlo en el seno de la Ejecutiva Federal. Sí, señora Narbona. ¿Insiste usted en el argumento de que PP y Ciudadanos no deberían bloquear la investidura porque para así evitar que la gobernabilidad dependa del secesionismo, ¿no? Como supongo que coincidirá usted conmigo en que gobernabilidad e investidura no son exactamente lo mismo, quería saber cómo pretenden garantizarse ustedes que la gobernabilidad no vaya a depender del secesionismo, si estarían dispuestos a renunciar a la investidura en caso de que solo sea posible que salga con la abstención de las fuerzas secesionistas, o si están dispuestos a sentarse a negociar las condiciones de esa abstención con el PP y Ciudadanos. Gracias. Lo que no vamos a negociar en ningún caso es con los partidos independentistas a cambio de su abstención. Cada partido decide si se quiere abstener o no en una votación y eso es una decisión libre a la que nosotros no vamos a contribuir en el caso de los partidos independentistas. En el caso de los partidos constitucionalistas, del Partido Popular y de Ciudadanos, sí estamos reiterando esa petición porque creemos que el Gobierno tiene que empezar a caminar cuanto antes y después, cara a la gobernabilidad, a los presupuestos, a las distintas leyes, somos conscientes de que tenemos que buscar acuerdos amplios para que haya mayoría en las Cortes que permitan el desarrollo legislativo. Pero hay un momento inicial para la gobernabilidad que es exactamente el de la investidura. Sin investidura no hay gobierno, no hay gobernabilidad. Y por ello queremos insistir. Lo que preferiríamos es la capacidad de tener un gobierno de progreso con el apoyo en contenidos de Unidas Podemos y que pueda efectivamente comenzar a rodar con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos.